Hierro sobre hierro en la política contra el Hezbollah. El norte de Israel desde muchos meses está atacado por el Hezbollah libaneso, que derroca casas, moradas, destruye la industria. Más de 100.000 almas fueron en partida obligados a dejar todo y ir a vivir al centro de Israel a la carga del gobierno. Tzahal, sobre las instrucciones políticas del gobierno israeliano, responde a estos ataques, cosa que produce la misma sufriencia en el sur del Líbano. Difícil de entender de dejar esta situación así cuando una mayoría de los verdaderos libaneses son contra los ataques del Hezbollah sobre Israel. Malorosamente, hoy en día este país de cedro está en las manos de la Guardia Revolucionaria iraniana, que controla el Hezbollah. El secretario general de esta milicia, Hassan Nasrallah, agita sobre los órdenes de su patrón, Ali Khamenei, el líder espiritual del Irán. En pocas palabras, todos los ataques que se hacen contra Israel son dirigidos por los iranianos. El Irán prefiere de continuar a una guerra de usura para ocupar a Tzahal, mirando de impedirlo a que destruya el Hamas, su aliado en Gaza. No hay mucho tiempo la administración americana demandó a Israel de ser reservado en sus respuestas a los ataques, porque pensó y piensa que esto puede crear una guerra general en el Medio Oriente. Hoy en día, el Irán controla los países vecinos del norte de Israel, a saber, el Irak, la Siria y el Líbano. Situación que mete a los árabes sunitos de estos países sobre el régimen dictatorial chiíes, los cuales son mal vistos por el Egipto y la Arabia Saudita, malgrado esto no piensan a juntarse a Israel para defender sus hermanos por las horas, mas esto puede trocar súbito en un momento. El riesgo de una guerra entre Israel e Irán existe, cosa que deranja la administración Biden, que había nombrado a Amos Hochstein, nacido en Israel, enviado especial para arreglar la cuestión del conflicto entre Israel y el Líbano en Mar Mediterráneo, cosa que rehusó a que las dos partes signen un acuerdo. No hay duda, esto fue un suceso para los americanos, que tomaron coraje, esta vez, de demandar a este señor de intervenir en el Líbano para calmar la situación en el norte de Israel. Les pareció que podrán rehuir fácilmente, cosa que no está del todo actual. Meses hay que se habla entre las partidas sin resultado. Hierro sobre hierro, a la administración americana le pareció que el jefe del Hezbollah va a aceptar por segunda vez sin editar su proposición y arrestar el fuego. Bien entendido, Amos Hochstein va y viene al Líbano, a Israel, y nada de él está en vista. Debemos acordar que si el acuerdo marítimo fue hecho, es porque Khamenei lo había aceptado y dado su benedicción. Hoy no se ve el mismo sentimiento en la cabeza del dictador religioso. Él quiere que sus dos aliados, el Hamas y el Hezbollah, encierren Israel y miran de aflacarlo para destruirlo. Malgrado esto, los iranianos se espantan de Israel y quieren que los 200.000 misiles que estocaron en el Líbano queden intactos y que sean usados solo contra Israel en caso de un ataque de sus territorios. Aunque poco les importa de calmar la situación entre Israel y el Hezbollah, mas en todo caso quieren que la fortaleza de los bombardamientos sean limitados para no dar la oportunidad a Israel de empezar una guerra semejante a la que se pasó 18 años antes, la Segunda Guerra del Líbano, donde el Líbano fue en parte ruinado.
se entiende que los dirigentes del Irán no les gusta mucho tratar attraverso terceras partidas. Dunque Israel deberá recomendar a la administración americana de mandar a Amos Hochstein a Oman o al Qatar a fin que se reencontre a las calles con los representantes iranianos y que mire de negociar un armisticio, cosa que fue hecho por Biden detrás del Congreso a diferentes ocasiones. No habrá otro remedio que de tratar con Teherán directamente y ver cuál será el precio a pagar.